Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy un tema de lengua y literatura. Vamos a hablar hoy de un género literario que se ha encargado de retratar de diversas maneras a una figura que es emblemática de nuestra tradición. Hablo, por supuesto, de el gaucho, pero ¿cuándo surge la literatura gauchesca? ¿Cuáles son sus principales referentes? ¿Construyó un mito alrededor del gaucho, la gauchesca, o de alguna manera representó a un personaje real? ¿Qué importancia tuvo el Martín Fierro en la construcción de una identidad nacional y de una literatura argentina? Y por otro lado, ¿cuáles son las características, digamos, folclóricas del gaucho y de qué manera su figura se vio vinculada al criollismo y al caudillismo? Algunas preguntas que vamos a hacernos hoy y que responderán nuestros especialistas invitados. La literatura gauchesca es el tema de hoy en Todo tiene un porqué y voy a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Emiliano Sued. Emiliano es licenciado en Letras, es investigador y docente de literatura argentina del siglo XIX en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Está realizando su doctorado en literatura, becado por el CONICET, y es especialista en literatura sobre gauchos matreros del siglo XIX. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos para empezar, ¿qué es la literatura gauchesca? ¿Qué se denomina literatura gauchesca y cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, quizás conviene hacer una distinción entre lo que se llama en rigor, estrictamente literatura gauchesca, y lo que podríamos llamar literatura sobre gauchos, o de tema gaucho. La literatura gauchesca es una literatura, digamos, compuesta, producida por autores letrados de la ciudad, ¿sí? No gauchos. Bien. Cuya convención de lectura establece que lo que se lee, digamos, es la versión impresa, escrita e impresa, digamos, de lo que ha dicho o cantado un gaucho. Esa es un poco la convención, digamos. Ese es el pacto de lectura. Es decir, lo que yo estoy leyendo es aquello que dijo o cantó un gaucho. Entonces, el que habla es un gaucho. Bien. Por otro lado, digamos, también está la cuestión de la lengua. En definitiva, digamos, no es que... Es decir, la lengua gauchesca no es una imitación directa de lo que es el habla rural, pero en alguna medida pretende acercarse, al menos por entonación, un poco por léxico también, ¿sí? Pero, digamos, no es que sea un remedo exacto. Es una construcción literaria. Es una construcción literaria, hay artificio y, en definitiva, lo más importante es que marca una distancia respecto de la lengua literaria o la lengua culta o estándar, ¿sí? Si tratamos de trazar una historia, ¿no? ¿A dónde podemos buscar los orígenes de la literatura gauchesca? Varios críticos hablan de un libro del siglo XVIII, ¿no? El Lazarillo de ciegos y caminantes. ¿Qué podrías decirnos sobre ese texto en particular? Ese texto, digamos, podría tomarse como un texto precursor. Es una forma casi experimental que marca un antecedente. Marca un antecedente porque es ahí donde aparece el gaucho representado literariamente. ¿Y cómo se lo representa esa primera aparición? Se lo representa básicamente como, cito, un holgazán. Ok. ¿Sí? Como un vago. Es decir, se lo representa incluso en cuanto a su vestimenta, una vestimenta más bien precaria, muy rústica. Se dice que suele andar con una guitarra, que canta y toca mal la guitarra, que suele improvisar, que a veces canta canciones de amor. Se lo llama en ese momento porque todavía no se usa se usa y no tanto, o no de manera definitiva, la palabra gaucho, se lo llama gauderio, ¿sí? Digamos, con Color Corvo habla, que es el autor de este libro del que vos hablás, habla de los gauchos de Uruguay, ¿sí? De Montevideo, y después, digamos, más adelante en el libro, habla de algunas escenas campestres en Tucumán, donde hasta incluso se citan algunas coplas cantadas por gauchos. Bien, esto decías un texto precursor, primera imagen literaria del gaucho. ¿Podemos establecer un origen de la literatura gauchesca o eso no está claro? Bueno, a ver, no hay un consenso absoluto, pero digamos que quizás los
principales críticos del género, qué sé yo, el caso de Ángel Rama, Josefina Ludmer o Julio Schwarzman, más o menos sitúan el comienzo con Bartolomé Hidalgo. Bien. ¿Sí? Es decir, alrededor de la década del 1810. ¿Cuál es el aporte de Hidalgo a esta tradición? Bueno, Borges decía, Hidalgo descubre la entonación, y eso es mucho. Es decir, cómo habla el gaucho, ¿no? Es decir, y no solamente en cuanto a vocabulario, sino haber descubierto eso, un tono, una voz. ¿Sí? ¿Dirías que hay una idealización del gaucho que trata de hacerse una representación, digamos, realista del gaucho? Yo en ese momento, realista no, pero tampoco diría idealizada. Creo que para ese momento lo que surge es lo que Josefina Ludmer llama el gaucho patriota. ¿Sí? Es decir, es un gaucho que todavía no ha sido idealizado, pero en principio ya es un gaucho distinto al concepto que se tiene de gaucho para ese momento. ¿Sí? Es decir, el gaucho patriota es más bien una figura que viene a discutir un poco el concepto de gaucho como vago o delincuente, y esto es a raíz de, digamos, el proceso de militarización del sector rural. Claro. Muy distinta es la imagen que da del gaucho Sarmiento unas décadas después en el Facundo, ¿no? Sí, en definitiva Sarmiento, o para Sarmiento o para el Facundo, digamos, ¿no? Que es el libro en el que Sarmiento se refiere muchísimo al gaucho, aunque lo va a hacer en otras obras también. El gaucho es más bien el representante de la barbarie. Claro. ¿Sí? Es como el emblema de la barbarie. En su dicotomía civilización y barbarie, el gaucho está del lado de la barbarie. El gaucho está definitivamente del lado de la barbarie, y todo lo que tenga que ver con el gaucho ocupa un lugar en la barbarie. Producto de también cierto determinismo geográfico, es decir, el suelo que el gaucho habita, el medio en el que el gaucho crece, se desarrolla, digamos, hace de él un bárbaro. Es decir, esta es un poco también la teoría de Sarmiento, ¿no es cierto? Aunque también Sarmiento destaca cualidades literarias, virtudes positivas, podemos decir, por las cuales él se siente hasta cierto punto un poco fascinado también, ¿no? Y es por eso que describe ciertos tipos gauchos que pasan a ser después personajes muy interesantes. Tal es el caso de el rastreador, el cantor, el gaucho malo, el vaquiano, por ejemplo. Estereotipos, ¿no? Estereotipos, de sí. gauchos. ¿Y qué podrías decirnos de la obra de Hilario Ascasubi? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, Hilario Ascasubi, yo te decía recién en la definición, ¿no? Que lo que, digamos, como pacto de lectura, lo que estamos leyendo es aquello que, digamos, supuestamente ha dicho o cantado un gaucho. Bueno, Hilario Ascasubi viene a aportarle muchísima complejidad a este aparato de enunciación. ¿Por qué? Porque los gauchos de Ascasubi también escriben. Claro. ¿Sí? Escriben y publican, son gauchos gaceteros, con lo cual lo que pasamos a leer ya pasa a ser, digamos, una carta publicada en alguna gaceta, digamos, es la producción escrita del gaucho. Donde Ascasubi toma la voz de un personaje. Toma la voz de un personaje, exactamente. Ascasubi se maneja mucho por heterónimos, es decir, aquellos personajes que se transforman prácticamente en los autores, ¿sí? Que pasan a ser los dueños o los responsables de esas gacetas. ¿Y ¿sí? qué cuenta el Fausto de Estanislao del Campo? Bueno, el Fausto en principio retoma un viejo tópico de la gauchesca, que es la de la visita al gaucho a la ciudad. Quizás la primera característica interesante es que este gaucho que va a la ciudad no va para celebrar alguna fiesta patria, no va por causas políticas, no se sabe bien por qué va. La cuestión es que termina, digamos, asistiendo a una ópera en el Teatro Colón, ¿sí? La ópera de Gounod, ¿no es cierto? Fausto. Y eso en principio, bueno, resulta digamos, una situación inédita para lo que era el género. De hecho, eso, digamos, genera cierta rispidez respecto de lo que venía siendo el género en términos políticos, ¿no es cierto? Y el gaucho, bueno, en ese caso lo que le cuenta, el protagonista es Anastasio el Pollo, lo que le cuenta a su compañero, que es Laguna, es lo que ha visto en esa representación, ¿sí? Y ahí es donde se juega un poco la discusión acerca de cómo leer ese texto, ¿no? Es decir, Anastasio el Pollo cree en aquello que ha visto representado o simplemente lo está contando como quien cuenta una película. Claro. Llegamos al Martín Fierro, ¿no? ¿Cuáles son para vos las cualidades literarias del Martín Fierro? ¿Cómo es el gaucho que pone en escena a José Hernández en este caso? Bueno, en principio, desde un punto de vista quizás más formal, Hernández trabaja con una estrofa que es, digamos, se dice
una creación suya, que es la sextina, no porque no existiera, digamos, la estrofa de 6 versos, sino porque el primer verso libre, digamos, genera un efecto distinto. Y esto de trabajar en estrofas de 6 versos, a diferencia de lo que era la tradición de la décima o la cuarteta, en principio ya le da a cada una de esas estrofas una condensación distinta de la que había tenido la gauchesca hasta entonces y de la que podría tener incluso después o contemporáneamente. Eso en cuanto a lo formal. Digamos, por otro lado, también es la capacidad narrativa que tiene Hernández, ¿no es cierto? No olvidemos que se trata de la autobiografía, en principio, ¿no?, de un gaucho que cuenta toda su peripecia, ¿sí?, en relación con la frontera, ¿no?, cómo es llevado a la frontera, cómo se transforma en un desertor, cómo luego pasa a ser un gaucho matrero. Es decir, todo eso hace del texto de Hernández lo que diría Borges, casi una novela, ¿no? Eso en principio digamos que es una característica muy importante. Te propongo que veamos un informe sobre José Hernández. José Hernández, el padre del Martín Fierro. La mañana del 28 de febrero de 1872 ingresó un pasajero de gran porte al Hotel Argentino que estaba ubicado enfrente de la Casa de Gobierno. Por los meses siguientes no iba a salir de su habitación, excepto algunas noches en que lo iría a visitar su hermano y para dar un breve paseo. El huésped, que tenía una ventana con vista al Río de la Plata, se llamaba José Hernández, y el tiempo que pasó encerrado, escribió el poema que se convertiría en el emblemático libro de la literatura nacional, El Gaucho Martín Fierro. José Hernández fue militar, poeta, político y periodista. A los 20 años se integró a las filas antirrocistas de Justo José de Urquiza. Admiró a Alberdi y combatió en Cepeda cuando Urquiza derrotó a Mitre y a Buenos Aires. Más tarde, en 1870, ya casado y padre de 7 hijos, participó de las rebeliones federales junto a Ricardo López Jordán. La derrota en la batalla de Ñaembé lo condenó al exilio. Su cabeza tenía precio. El mismo Sarmiento la había evaluado en 1.000 pesos fuertes. En sus notas, discursos y poemas, Hernández había abordado la cuestión del indígena y del gaucho y criticó las ideas del autor del Facundo. En 1872, mientras Domingo Faustino Sarmiento era presidente de la Nación, José Hernández se ocultaba muy cerca de su despacho para darle vida al gaucho Martín Fierro y debatir así la ideología del primer mandatario del país. Escribía día y noche. El nombre de su personaje lo había sacado de un soldado desertor. El poeta pagó de su propio bolsillo la impresión del libro, que salió a la calle en noviembre de 1872. Era un folleto de 78 hojas editado en papel estraza. Martín Fierro no pasó desapercibido. Los gauchos lo compraban en las pulperías y lo leían a la luz del fogón, o se lo hacían leer, ya que muchos eran analfabetos. Fue un éxito de ventas, pero no prestigió a su autor. Recién en el siglo XX, la intelectualidad de la época elevaría al gaucho Martín Fierro como el gran poema nacional. Pero José Hernández había muerto el 21 de octubre de 1886, sin saber jamás que había escrito una de las obras que forjaron nuestra identidad nacional. Claro, llevó un tiempo y fue un proceso, ¿no?, que el Martín Fierro se convirtiera en el gran poema nacional. ¿Qué lectura hacen Lugones y Borges del Martín Fierro? Bueno, Lugones justamente lo que pretende es que se transforme en el gran poema nacional. Lo logra, ¿no? Y lo logra, por supuesto, y para eso lo que hace es hacer, digamos, lee el Martín Fierro como si fuera un poema épico. Es decir, esta es nuestra gran epopeya nacional. En eso consiste su operación de lectura. Borges va a discutir esto absolutamente, bueno, porque entiende que hay muchísimas diferencias entre lo que puede ser la de literatura épica y lo que es el Martín Fierro, ¿no? No olvidemos que para Borges la parte más interesante del Martín Fierro es justamente la del gaucho Martín Fierro, es decir, el gaucho matrero, con lo cual esto no era un héroe épico. Y por otra parte, Borges encuentra, como te decía hace un momento, características novelísticas más que épicas en el Martín Fierro. Te doy 2 nombres, por supuesto hay mucho más para hablar del género gauchesco, 2 nombres de gauchos que quedaron también en la memoria popular, Juan Moreira y Don Segundo Sombra. Bueno, Juan Moreira es lo que inaugura un poco el criollismo popular, ¿sí? Es decir, Juan Moreira es aquel gaucho que finalmente no se resigna, que no se rinde, aquel gaucho que es rebelde hasta el final y así muere, digamos, y esa es la línea que inaugura y que va a tener digamos, muchísima descendencia en innumerables folletos, en el circo, el circo, el teatro, ¿no?, de los hermanos Podestá, y hasta llega al cine, básicamente.
Don Segundo Sombra es el resultado de la otra línea, diría yo, que es la del criollismo culto, ¿sí? Que arranca un poco con Rafael Obligado, ¿sí? Y eso es lo que en definitiva va a generar, va a ser del gaucho un prototipo, va a ser un gaucho ideal, va a ser como el gaucho que reúna las mejores virtudes o cualidades de lo que de algún modo Lugones pretendía. Claro. Transformar al gaucho. Los dos extremos, ¿no? El gaucho bueno y el gaucho rebelde. Sí, claro. Podría ser así. ¿Se sigue escribiendo, Emiliano, literatura gauchesca hoy? Bueno, en principio no sería literatura gauchesca tal como la definimos hace un momento, pero sí se sigue escribiendo literatura sobre gauchos, no es que no se haya escrito nada. El siglo XX, digamos, tiene varios ejemplos y en la actualidad, bueno, tenemos, por ejemplo, la novela de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no es cierto? Las aventuras de la China Iron, que es una especie de reescritura, una transposición, podríamos decir, de El Martín Fierro. ¿Sí? Y que, bueno, está muy alto en ventas y además es candidato a un premio muy importante, ¿no? Sí, no, yo creo que es un gran trabajo, digamos, una gran operación de reescritura, ¿sí? Me parece que en ese sentido, junto con, por ejemplo, textos como el de Martín Coan, El Amor, ¿sí? Lo que han logrado es hacer digamos, poner en discusión todo lo, o mejor dicho, intervenir desde el siglo XXI en esta discusión de qué es el Martín Fierro para nosotros. Bien, te invito a que nos mandes un mail si querés a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter como @porqué_tv. Emiliano, muchas gracias por haber venido a Todo Tiene un Porqué, fue un placer escucharte. Vamos a seguir hablando de la literatura gauchesca, vamos a meternos con los aspectos folclóricos del gaucho y con los gauchos reales, si es posible, después de la pausa. Continuamos con Todo Tiene un Porqué, hoy un tema de lengua y literatura. Estamos hablando de la literatura gauchesca y para referirnos ahora a los aspectos folclóricos del gaucho, tengo una comunicación con Guillermina Oliveto. Guillermina es doctora en historia, investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Guillermina? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, contame cuál es el origen del término gaucho. Bueno, sabes que no se sabe muy bien, a pesar de que ha habido muchísima investigación al respecto. Sin embargo, una de las hipótesis que me parece que tiene cierta lógica es aquella que plantea que la palabra gaucho proviene de una palabra quechua, es decir, de un idioma indígena, de un idioma que trajeron los incas en la expansión hacia esta zona del continente americano, ¿no? La palabra sería huacho y esa palabra significa huérfano y daría cuenta de una persona de un origen familiar desconocido. La palabra gaucho como tal la vamos a encontrar en la documentación escrita, en cartas, en informes oficiales y también en la literatura a partir de más o menos 1770, es decir, a fines del siglo XVIII. Previamente existían ya las personas que luego se van a describir con la palabra gaucho, pero se las llamaba de otra manera, se les decía gauderio, mozo, mestizo, peón, paisano, y las autoridades desde un sentido bastante despectivo los llamaron también vagos, malentretenidos o vagabundos. Claro. ¿Por qué eran o son tal vez tan buenos jinetes? Bueno, lo son y realmente jinete y gaucho son como dos caras de la misma moneda, ¿no? De hecho, muchas veces se utilizó la figura del centauro, esta figura mitológica, mitad hombre y mitad humano, para describirlos. Tenemos que pensar que estamos hablando de los gauchos que en la zona de lo que era la Pampa y el litoral de lo que actualmente es la Argentina, pero también el Uruguay y el sur de Brasil, se dedicaban sobre todo a actividades que tenían que ver con la ganadería, aprovechando el ganado vacuno que se había multiplicado sobre todo desde el siglo anterior y en un comienzo realizaban las vaquerías para aprovechar las vacas, para quitarles el cuero y para venderlos y luego se fueron transformando también en los peones rurales de las estancias ganaderas. Para todas esas actividades relativas a la ganadería, el caballo era absolutamente fundamental y además estamos hablando de una vida en el campo, una vida rural, en un territorio extensísimo en el cual también es necesario para recorrer esas distancias. Claro. ¿Y de dónde proviene la payada y por qué los gauchos llegaron a ser tan expertos, digamos, claro, en este género?
La payada es parte de la tradición que se incorpora al mundo americano a partir de la conquista española. Proviene de la tradición musical y de la poética de la península ibérica, que a lo largo de los siglos se fue transformando en una construcción característica de estas tierras, que es un recitado con rima, con un acompañamiento de guitarra y con un alto grado de improvisación. Entonces, esta payada es algo oral propio de los gauchos, que en su mayoría eran analfabetos. Las payadas y los duelos de payadas eran uno de los entretenimientos más comunes e importantes, que podían durar horas, a partir del cual los gauchos iban payando uno y el otro y se contestaban, y ganaba aquel que dejaba al otro callado, que ya no sabía cómo responder. Por lo que veo en las imágenes, Guillermina, que están ilustrando nuestra conversación, el escenario de la payada parece haber sido la pulpería, ¿no? ¿Qué es o qué fue la pulpería? Si bien quedan algunas, ¿no? Por supuesto. Sí, hermosas, por cierto. Bueno, las pulperías son, por un lado, eran establecimientos en los que se vendía alimentos, como por ejemplo la yerba, el tabaco, la sal, harina, galleta, y también se vendían bebidas alcohólicas, ¿no? Que incluso se bebían en ese lugar, ¿no? El vino, la grapa, la caña, el aguardiente. Entonces, son de alguna manera como los antecesores de los bares, ¿no? Es decir, que fueron espacios de sociabilidad muy, muy importantes. Algunas pulperías eran pequeñitas, otras eran muy importantes, grandes en sus dimensiones, fueron además almacenes de ramos generales, y eran los espacios donde los gauchos se encontraban para compartir, para sociabilizar, para transmitir noticias, para enterarse, para hacer estos duelos de payada y también otros entretenimientos, como por ejemplo los juegos de naipes, y también para escuchar la literatura gauchesca cuando empezó a circular, que como decíamos, aunque eran analfabetos, aquel que sabía leer leía en voz alta y compartía con los otros estas historias de los gauchos que aparecían en capítulos, ¿no? Porque se publicaban las primeras no como libros, sino como hojas sueltas o folletos. Si tuviéramos que hacer algo así como una especie de un kit del gaucho, ¿no? Los elementos característicos del gaucho, ¿cuáles serían? Guillermina, bueno, pienso en el facón, pero seguramente hay más, ¿no? Las boleadoras, no sé, claro. Vos decime. Sí, tal cual. Bueno, mira, el facón es tal vez el cuchillo más conocido. Es un cuchillo grande que se llevaba en la cintura, en la espalda, por detrás, cruzado. Pero también utilizaban otros cuchillos más pequeños, porque se utilizaban para distintas cosas, ¿no? Todas vinculadas a la actividad justamente de la ganadería, y los elementos tienen que ver con esto otro que estábamos diciendo, que es con el ser jinetes, con el uso del caballo, ¿no? Entonces esos otros elementos incluyen el rebenque, las boleadoras, por ejemplo, y el lazo, por supuesto. Y también el poncho, ¿no? El poncho es un elemento también muy interesante porque proviene de la tradición indígena, pero que los gauchos incorporaron, y el poncho es un elemento que servía tanto para la vestimenta como abrigo, pero también para la protección ante la intemperie, ya sea de la lluvia o del sol. También lo utilizaban en las peleas, ¿no? En una mano llevaban el cuchillo y en la otra llevaban el poncho enrollado. Servía de manta, de cama, así que es un elemento también, como vos decís, absolutamente necesario para la vida del gaucho. Una última pregunta, Guillermina, se me está acabando el tiempo. ¿Sigue habiendo gauchos? ¿Existen gauchos en la actualidad o gente que se reconoce como gaucha, digamos, en estos tiempos? Sí, claro que sí. A lo largo y a lo ancho del país existen los gauchos, existen personas que reivindican una manera de vida, costumbres, tradiciones que siguen manteniendo. Por supuesto que a pesar de las diferencias, ¿no? Porque pasaron más de 2 siglos, así que no podemos pensar que todo sigue igual. Sin embargo, los gauchos existen, se reivindican como tales y los podemos encontrar sobre todo en las fiestas populares, ¿no? Claro. En los pueblos, en los festivales que siguen existiendo, que muchos de ellos los transmite la TV pública, ¿no? Los festivales de doma y folclore, de música, de las comidas típicas, de los bailes regionales, bueno, toda una riqueza de nuestro patrimonio cultural que los gauchos del 2020 siguen manteniendo y reivindicando. Guillermina, muchas gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a contactarte. Un beso grande. Como no, encantada. Chao, hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la literatura gauchesca y hablamos, bueno, a los gauchos les mandamos un beso grande, por supuesto, desde aquí estarán viendo la tele también. Vamos a hablar del gaucho como emblema nacional y para eso tenemos una nueva invitada. Nos visita Gloria Chicote. Gloria es doctora en Filosofía y Letras.
es investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora del CONICET La Plata y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Se especializa en estudios de lengua y cultura popular hispanoamericana, tema sobre el que ha publicado más de 80 artículos en español, inglés y alemán y 18 libros en carácter de autora y editora. Además, dirigió el proyecto editorial que dio a luz las obras completas de José Hernández. ¿Cómo estás, Gloria? Gracias por venir. Hola, Juan. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, contame para empezar cuánto hay de real y cuánto de ficción o construcción en el gaucho tal como lo conocemos. Bueno, en la representación del gaucho confluyen distintos elementos. En primer lugar, elementos históricos, elementos rastreables de prácticas de la vida rural, de cómo era la vida en la campaña, en la zona sur del continente americano, elementos históricos relacionados con su impronta en las guerras de la independencia y en las guerras civiles, que un conjunto que conformó un tipo social que después fue objeto de determinadas representaciones culturales. Y ahí viene la parte de construcción, cómo se construyó. Y bueno, se construyó de distintas formas, desde estigmatizaciones hasta idealizaciones, a partir de la impronta de distintos pensadores del pensamiento argentino y de la literatura. Por supuesto, la literatura gauchesca es el género más importante de esa construcción. ¿Los primeros registros tienen que ver con viajeros ingleses? Sí. Que ven a los gauchos y cómo ven a los gauchos, cómo los describen esos viajeros. Bueno, los viajeros ingleses, o sea, si hablamos de viaje en América, tenemos que hablar de Humboldt, tenemos que hablar de Alexander von Humboldt. Los viajeros ingleses heredan la tradición de descripción del continente americano que había desarrollado también Humboldt. Recordemos que Bolívar lo llama el segundo descubridor de América. Entonces, ¿qué pasa con los viajeros ingleses? Se inspiran en esa tradición humboldtiana, pero deciden que en vez de describir paisajes, van a describir personajes, van a describir al habitante. Y ahí se centran en la descripción del gaucho. En primer lugar, esos viajeros tienen un propósito ideológico muy firme, que es que ya perdidas las colonias de América del Norte, tienen una intención de expansión imperialista en América del Sur. Entonces, hay en las descripciones de los personajes de la tierra, la idea, bueno, de ver estos espacios como posibles futuros espacios de dominación. Claro. Y lo pintan, bueno, hay muchos elementos que lo pintan como vago, pero también lo pintan como valiente, como libertario. O sea, está muy encuadrado, por ejemplo, Head, el mayor Head, lo encuadra muy bien en la concepción de la libertad romántica, de la utopía romántica. O sea, ver estas tierras como el lugar donde se puede llevar a cabo la utopía romántica. Ahora, hablabas de usos ideológicos. Esa mirada del gaucho como vago cambia en el momento de las luchas por la independencia, ¿no? Ahí aparece otra mirada sobre el gaucho. Bueno, ¿cómo es esa mirada y con qué fines se lo empieza a ver de otro modo, ¿no? Bueno, hay tres elementos fundamentales que se producen a partir de las guerras de la independencia y que después continúan en las guerras civiles posteriores de las primeras décadas y hasta mitad del siglo XX. En primer lugar, es necesario construir un sujeto popular. Es necesario construir un pueblo. Y ese gaucho da el perfil como para la construcción de ese sujeto popular. En segundo lugar, se lo hace participar activamente en las guerras de la independencia. Se lo necesita. Se lo necesita. Hace falta tropa. Totalmente. Por lo tanto, se exalta su valentía. Claro. Hay otro elemento fundamental que ese es un pueblo valiente que va a llevar a cabo la independencia en contra de la corona hispánica. Y en tercer lugar, el otro elemento fundamental es el elemento discursivo. Cada vez se le da más importancia a qué transmiten esos gauchos, desde lo que cantan hasta lo que inclusive producen los autores letrados, reproduciendo o intentando reproducir ese lenguaje con fines
periodísticos, con fines políticos, o sea, son los gauchos, son las voces de supuestos gauchos los que opinan sobre la realidad política. Si hablamos de gauchos luchando por la independencia, hay un emblema que es el de los gauchos de Güemes, ¿no? Te propongo que veamos un informe sobre ellos y seguimos conversando. Gloria, los gauchos de Güemes. Martín Miguel de Güemes fue un militar y líder patriótico que cumplió un rol clave en la lucha independentista con su guerra de guerrillas, conocida como Guerra Gaucha. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785 y a los 14 años ingresó al regimiento de infantería de su provincia natal. En 1805 fue enviado con su destacamento a Buenos Aires y al año siguiente, durante la primera de las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata, participó en la reconquista de la ciudad, donde protagonizó una curiosa hazaña. Al ver que el barco enemigo Justín estaba encallado a causa de una repentina bajante del río, dirigió una carga de caballería y lo abordó. Más tarde, al producirse la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú. En 1814, el general San Martín reemplazó a Belgrano en el Ejército del Norte. Decidió recorrer toda la zona de combate y pudo comprobar las atrocidades cometidas por los españoles, cuya estrategia de ataque era el saqueo, el robo y el asesinato en masa. Entonces, indignado por lo que vio, puso a Güemes al frente de una partida de gauchos. De esta manera, el líder patriótico comenzó sus acciones contra los realistas desplegando una táctica militar basada en rápidos movimientos de avance y retirada. Esta estrategia fue posible de realizar sobre todo gracias a los Infernales, un grupo de vaqueanos reclutados que fueron bautizados con ese nombre por su fiereza y por utilizar ponchos rojos que atemorizaban al enemigo. Se destacaban por su destreza en el manejo de los caballos y por el amplio conocimiento que tenían de la geografía en la que se movían. Cuando estos hombres de campo eran convocados a las filas, lo hacían con sus pertenencias. Se presentaban con su vestimenta típica y como armas para el combate traían lazo, facón, fusil y boleadoras. Pasaron a la historia como los gauchos de Güemes. El caudillo salteño también participó de la política y en 1815 fue nombrado gobernador por el cabildo de su provincia. Su fidelidad a la causa patriota, su recelo respecto del centralismo porteño y el rol de contención de los avances del enemigo lanzados desde el foco realista del virreinato del Perú. De esta manera, aunque para muchos sectores los gauchos seguían siendo catalogados como vagos y poco propensos al cumplimiento de la ley, para otros se convirtieron en héroes de la independencia nacional. Por eso, cuando Güemes falleció el 17 de junio de 1821, aquel pueblo que lo había acompañado en las buenas y en las malas, concurrió en masa a su entierro en la capilla de Chamical, en La Rioja. Originalmente fue sepultado en ese lugar, pero al año siguiente, el gobernador de Salta, el doctor Ignacio Gorriti, ordenó el traslado de sus restos mortales a la catedral de esa provincia, donde hoy descansan en el Panteón de las Glorias del Norte. En la actualidad, en la fecha de su muerte, en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. El informe nos contaba, Gloria, sobre gauchos en las luchas por la independencia nacional, pero después tuvimos a gauchos participando de luchas internas, ¿no?, que hubo durante el siglo XIX en nuestro país. ¿De qué manera vinculamos al gaucho con el caudillismo? Y contame qué es el caudillismo, de paso. Bueno, una vez terminadas las guerras de la independencia, los ejércitos estaban movilizados, los ejércitos estaban constituidos y movilizados. Entonces, el gaucho tiene un rol protagónico en las luchas entre las distintas facciones de los distintos líderes populares, de los distintos líderes regionales que empiezan a pugnar por el poder, por el ejercicio del poder. En ese sentido, ¿qué es el caudillismo? Bueno, quizás podemos pensar como Güemes como el primer caudillo. Es el líder regional, local, que representa determinada facción política, que puede ser unitario o federal, que no siempre tiene que pertenecer a uno de esas dos grandes divisiones de la política de la mitad del siglo XX, y que representa justamente esa lucha de lo local y lo central, del proceso de descentralización. Es el proceso que ocupa a todo nuestro país durante desde la década del 20 hasta la década del 60, en que finalmente se produce el proceso de organización nacional. Claro, la unificación, ¿no? La unificación. Los gauchos comienzan a
trabajan activamente al lado de los caudillos, tienen un rol, como decía, fundamental en esa construcción y también en la construcción discursiva. Comienzan a aparecer cantos, ciclos populares sobre las vidas de los caudillos, por ejemplo, del Chacho, o de Felipe Varela, o de Facundo Quiroga, y en eso tiene mucha importancia esa faceta que yo comentaba antes del gaucho cantor, que oraliza en forma poética las vidas de sus héroes. Dijiste Chacho, Chacho es Chacho Peñalosa, y tenemos un informe que también nos cuenta sobre su vida, el caudillo Peñalosa. Era llamado el padrecito de los pobres, soldado de incontables batallas, leal al federalismo, rebelde contra el unitarismo porteño. Se llamaba Ángel Vicente Peñalosa, pero era conocido como el Chacho. Nació en un pueblo de la costa alta de la Sierra de los Llanos, en La Rioja, en el año 1796. Era aún muy joven cuando se integró a las filas del líder norteño Juan Facundo Quiroga. El Chacho acompañaría al Tigre de los Llanos en todas sus campañas militares, destacándose como líder y guerrero. No era un gran estratega, como oficial contaba con más derrotas que victorias, pero en el campo de batalla era temerario y supo ganarse el respeto de aliados y enemigos. Esa valentía lo llevó a ser uno de los últimos líderes rebelados contra Buenos Aires. Tras el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, en el año 1835, el Chacho formó la Liga del Norte y se alzó en armas contra el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas. El levantamiento fracasó y debió exiliarse en Chile. Recién en 1852, tras la caída de Rosas, se sumó al ejército de Justo José de Urquiza. Alcanzó el rango de general del ejército argentino. Cuando en 1861 se produjo la batalla de Pavón con el triunfo de Buenos Aires sobre la Confederación, el Chacho Peñalosa se amotinó contra Bartolomé Mitre. El gobernador de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, fue designado director de guerra contra La Rioja y envió a los jefes más crueles a los llanos de esa provincia. Allí arribaron 3 uruguayos a negociar con Peñalosa: Ambrosio Sandes, Ignacio Rivas y Pablo Irrazábal. Intentaron firmar la paz con el caudillo, pero el acuerdo no prosperó. Tras muchas batallas, el Chacho fue capturado y ejecutado inmediatamente. Su cabeza fue exhibida para escarmiento de los pobladores de los llanos. La muerte no apagó su estela. Era muy querido entre los humildes de La Rioja y las provincias vecinas. Se comportaba como uno más de ellos. Los gauchos lo consideraban su protector, su abogado, el solucionador de los problemas. A Peñalosa acudían los necesitados, y él lo que tenía lo repartía. Así fue como se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la población gaucha, un hombre de la periferia que escribió su nombre en la historia central del país. Ese fue el legendario Chacho Peñalosa. Ahora, el enemigo, Sarmiento, ¿no? Claramente tenía una mirada de la que venimos hablando sobre el gaucho. ¿Por qué no se impuso esa mirada peyorativa, despreciativa, que trataba al gaucho como un bárbaro que tenía Sarmiento, Gloria? Bueno, yo creo que por 2 razones. En primer lugar, porque esa mirada peyorativa de Sarmiento también tenía sus matices. Tenía sus matices porque Sarmiento tiene una especie de fascinación por ese bárbaro. Y le da la posibilidad, y lo dice directamente Sarmiento, de pensar en el gaucho como un cantor, como un bardo, que va a ser fundacional de la literatura argentina y de ponernos en el contexto de la literatura universal, o sea, como va a ser como la marca de identidad de nuestra cultura y de nuestra literatura. Y Sarmiento eso lo ve, a pesar de esa construcción de barbarie, ve la potencialidad en la configuración simbólica que da el gaucho. Y en segundo lugar, no se impone esa idea del gaucho bárbaro, porque la élite gobernante que está a cargo de la organización nacional en las últimas décadas del siglo XIX tiene miradas antagónicas con respecto a qué vamos a hacer con el gaucho. Claro. Mientras que tiene una mirada unánime sobre el exterminio de los pueblos originarios, o sea, no hay duda sobre que los pueblos originarios deben ser exterminados, no hay unanimidad, no hay univocidad sobre qué hacer con el gaucho. O la integración o el exterminio. Te propongo que de eso hablemos en el próximo bloque, ¿eh? Cómo siguió la mirada del Estado ahora, ¿no? El Estado Nacional sobre el gaucho y qué hicieron con ellos. Lo vamos a saber después de la pausa. Espéranos, estamos hablando de literatura gauchesca hoy en Todo Tiene un Porqué.
Continuamos con Todo tiene un porqué, estamos hablando de literatura gauchesca y quería preguntarte, Gloria, ¿qué fue el criollismo? Bueno, en las últimas décadas del siglo XIX se produce lo que denominamos el aluvión criollista. ¿Qué es esto? Bueno, la proliferación de estos personajes históricos y ficcionales gauchos en un sinfín de formatos. En primer lugar, la literatura popular impresa, folletos que se publicaban a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo en las ciudades rioplatenses, pero que se difundían en todo el país. Por otra parte, el circo y por otra parte el teatro. O sea, esos son los medios en que estos personajes se impregnan en la sociedad argentina de fines del 19, de principios del 20, que es una sociedad muy compleja, muy heterogénea, porque es la que está conformada por millones y millones de inmigrantes. Claro, cada vez más heterogénea. Cada vez más heterogénea. ¿Qué importancia tiene el criollismo? Bueno, el criollismo le provee un modelo a la élite gobernante para pensar en un ser nacional. Bien. Le provee un elemento de identificación al campesino, al gaucho o ex gaucho que se estaba radicando en las ciudades, los nuevos centros urbanos. Y le provee al inmigrante un pasaporte de asimilación a la nueva sociedad. Lo interesante del criollismo es que florece cuando el gaucho real está muriendo. Qué curioso. Tenemos también representaciones del gaucho y muchas en el cine argentino. Te propongo que veamos algunas. Los gauchos en el cine. Durante las primeras décadas del cine argentino, los realizadores retrataron la imagen del gaucho a través de varias películas que reflejaron su idiosincrasia de diversas maneras. Nobleza Gaucha, estrenada en 1915 y dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, fue el primer éxito de taquilla de nuestro cine. Fuentes de la época indican que se invirtieron alrededor de 20.000 pesos para su rodaje, mientras que recaudó poco más de 1 millón. La trama gira en torno a la historia de una joven secuestrada por un hombre acaudalado, quien al ver las intenciones de rescate de un gaucho, recurre a un guardia corrupto para acusarlo de ladrón y salirse con la suya. Casi 10 años después, en 1923, se proyectó Martín Fierro, de Alfredo Quesada. El largometraje, basado en el poema de José Hernández, no tuvo un buen recibimiento por parte de la opinión pública. En el diario La Nación se publicó la siguiente crítica: la evocación de las costumbres, el ambiente de la época, las características de las personas del drama, elementos todos estos que proporcionan sin duda una riquísima materia prima para la realización cinematográfica, no han sido aprovechados debidamente. Por el contrario, el mediometraje dirigido por Enrique Queirolo, El último centauro, la epopeya del gaucho Juan Moreira, tuvo una muy buena aceptación. En los años 30 se filmaron algunas reversiones de las películas más celebradas del género, como Nobleza Gaucha, ahora dirigida por Sebastián Nahón, con sonido y la participación de nuevas figuras, entre los que se destacaron Olinda Bozán, Agustín Irusta y Marcelo Ruggero. En las décadas posteriores, la figura de este hombre de campo siguió apareciendo en la pantalla grande relacionada con temáticas de aventura y valentía, como en La Guerra Gaucha de 1942. Dirigida por Lucas de Mare, se convirtió en un clásico de la cinematografía argentina gracias al sólido guión escrito por el poeta Homero Mansi. Como pa' música estamos. Y no hay una gota de bronce en 100 leguas a la redonda. Todo ha sido fundido pa' balas y punta lanza. Más tarde, en 1968, el film Martín Fierro de Leopoldo Torre Nilsson representó el inicio de una nueva etapa en la forma de hacer cine, donde comenzaron a emplearse estudios bien equipados y la utilización de la iluminación, el color y el sonido, buscando generar un espectáculo. Fierro. Cruz. Dice Cacique cuáles son fuerzas de gobierno. En los años 70 se estrenaron 3 films importantes: Güemes, La tierra en armas, también de Leopoldo Torre Nilsson, Los gauchos judíos, de Juan José Jusid, y Los hijos de Fierro, bajo la dirección de Fernando Pino Solanas. En producciones más recientes también se registró una aproximación a la caracterización del personaje del gaucho, como en Mate cocido, El bandolero fantasma, de 2003, y El gauchito Gil, La sangre inocente, de 2006. Las películas animadas también incursionaron en este tema, como Martín Fierro, la película, una animación dirigida por Liliana Romero y Norman Ruiz.
Finalmente, en 2010 se estrenaron Isidro Velázquez, la leyenda del último Zapucay, de Camilo José Gómez, y Abalay, el hombre sin miedo, de Fernando Spinner, que se basó en el cuento escrito por Antonio Di Benedetto. De esta manera, puede afirmarse que desde los orígenes del cine nacional, la cultura gauchesca estuvo presente en la estructura narrativa de una gran cantidad de películas. Y si tenés ganas de investigar sobre el tema de nuestro programa de hoy, te recomiendo un libro de Gloria y Miguel García, Gloria Chicote y Miguel García, Voces de Tinta, estudio preliminar y antología comentada de folclore argentino, 1905, de Robert Lehmann Nietzsche, una edición parcial y anotada de un manuscrito inédito de Lehmann Nietzsche, en el cual el estudioso alemán reunió un conjunto de poemas que se cantaban en el área cultural del Río de la Plata entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Muy interesante. Gracias, Gloria, por Voces de Tinta. ¿Cómo se ve al gaucho en la actualidad? Bueno, en la actualidad el gaucho ya está plenamente construido como un símbolo de la argentinidad. O sea, esa construcción perdura, prevalece. Pero además hay un movimiento muy fuerte en distintos lugares del país de reivindicación de la cultura gauchesca. Por ejemplo, recién en el informe veíamos la presencia del gauchito Gil, claro, y todos los santuarios, los que recorremos las rutas argentinas, vemos toda esa cultura por el gauchito Gil. Creo que hoy el gaucho sigue representando, y toda la representación del gaucho sigue representando en el fondo la tensión campo-ciudad presente en nuestra cultura argentina. Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros en Todo Tiene un Porqué. Un placer. Gracias a vos. Te dejamos ya con Juan y Andino y Cata Delía, que hacen altavoz en la televisión pública. Nosotros volvemos con más preguntas y más respuestas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Chau, muchas gracias.